¿Es posible creer en Dios y al mismo tiempo tener dudas? Dudar no significa dejar de creer, sino buscar respuestas. De hecho, las grandes mentes de la historia, incluso santos y teólogos, han tenido momentos de incertidumbre. Pero lejos de ser una amenaza para la fe, las dudas pueden ser el motor que nos lleva a conocer más a Dios. Si alguna vez te has preguntado, ¿y si todo esto no fuera verdad? ¿O por qué Dios permite el sufrimiento? No estás solo. La fe no es ausencia de preguntas, sino la decisión de confiar mientras buscamos respuestas. Exploraremos cómo las dudas pueden fortalecer la fe en lugar de debilitarla. ¿Listo para descubrirlo? Acompáñenos y veamos qué podemos aprender sobre este tema que nos toca a todos. Todo hombre tiene obligación de buscar la verdad, dice el Concilio Vaticano II, y añade, y la verdad está en la Iglesia Católica. Tenemos razones para estar ciertos que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó en San Pedro. También podemos estar ciertos por la historia que Cristo existió y por la historicidad de los evangelios que Cristo afirmó que Él era Dios. Y por los mismos evangelios sabemos que Cristo fundó su iglesia en San Pedro y lo hizo infalible en lo necesario para salvarse, pues mandó obedecerle bajo pena de condenación. Y si no fuera infalible en lo necesario para salvarse, nos obligaría a equivocarnos obedeciendo al que puede equivocarse. Hablando de que la fe es razonable, conviene refutar la frase que oímos repetidamente de que la ciencia contradice la fe. Esto es imposible, pues ciencia y fe, las dos vienen de Dios. ¿Qué es ciencia? El estudio de las leyes de la naturaleza que Dios ha hecho. El objeto de la ciencia es estudiar la naturaleza. ¿Qué es fe? El estudio de las verdades reveladas por Dios. Pues si Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades de la revelación, objeto de la fe, Dios no puede contradecirse entre lo que nos dice por la naturaleza y lo que nos dice por la revelación. Modalidades de la fe. La fe debe ser firme, sin temor a ser engañado, lo cual no excluye la aparición de alguna duda, pero que no hace vacilar la firmeza. Lo mismo que una mosca que se cruza no perturba la contemplación de un panorama espléndido que se divisa desde una montaña. Es el caso de la fe de Abraham, que aceptó firmemente el mandato de inmolar a su hijo, lo cual no evitaría alguna vacilación instintiva en su corazón. La certeza de la fe no es un fanatismo obcecado, pues se apoya en razones y motivos válidos. El acto de fe es certísimo, con la máxima de las certezas, pues se basa en la autoridad de Dios que revela, lo cual excluye absolutamente todo error. La fe es luz y resplandor, pero también la luz va rodeada de penumbra. Pero esta oscuridad no mengua el resplandor ardiente de la fe. Lo mismo que las manchas solares no perturban la luminosidad del sol. La oscuridad de la fe se da sobre todo en los misterios, porque los misterios son superiores a nuestra inteligencia. Pero aunque no podamos entender bien el misterio, sí podemos saber que no se trata de algo contradictorio, como sería un círculo cuadrado, pues si es círculo no puede ser cuadrado, y viceversa. Como el misterio es superior a la razón, con ella nunca hubiéramos llegado a conocer su existencia. Los conocemos únicamente porque Dios así lo ha revelado.
Por otra parte, la fe es un don. Así lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Para que el acto de fe sea saludable, en el sentido teológico de la palabra, es decir, para que sea un acto sobrenatural, útil para nuestra salvación, es necesario la gracia de Dios. Los demonios también creen en Dios, pero este conocimiento para ellos no es saludable. Con el entendimiento humano se puede llegar al conocimiento de Dios. Así lo afirmó el Concilio Vaticano I. Y San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14 y siguiente, dice que los que, conociendo la naturaleza, ignoran a Dios, no tienen excusa. La causa es que las leyes que vemos en la naturaleza nos hablan del ser inteligente, le llamamos Dios, que ha puesto leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas, leyes físico-químicas en la función clorofílica de las plantas y leyes biológicas en la evolución de la vida. Para este conocimiento propio de la razón humana no hace falta la gracia divina. Se podría llamar una fe científica, pero no sería una fe religiosa. La fe religiosa incluye la voluntad motivada por valores religiosos. Como un hijo recibe un conocimiento de su padre de modo distinto a como pueda recibir ese mismo conocimiento de un extraño. Yo creo, porque lo ha dicho Dios, verdad infinita, es el motivo de la fe en orden lógico. Y porque lo ha dicho Dios, bondad infinita, es el motivo de la fe en orden afectivo. La gracia nos prepara para el elemento afectivo de la fe. La firmeza de la fe depende de la adhesión de la voluntad de Dios, y eso depende de la gracia divina. La gracia nos prepara con el afecto de la voluntad para determinarnos a creer. Por eso debemos pedir a Dios, como el padre del endemoniado del Evangelio que decía: Señor, aumenta mi fe. Por eso la oración es madre de la fe. De ordinario obtenemos la fe sobrenatural mediante la oración. Dios se deja encontrar del que le busca con sinceridad. Decimos en el canon 4 de la misa: Él crea en el hombre las disposiciones subjetivas que requiere la fe.